notarías y registros. Todos esos aspectos, más el sistema financiero público regional, los gravámenes de importación y exportación. Acá nosotros, que somos una zona fronteriza, no es posible que todos los gravámenes que nos entran en nuestra frontera en San Antonio y Ureña, todo eso se vaya para el Poder Nacional y no se quede acá en el Táchira. Importante esos recursos, parte importante de esos recursos para hacer, por supuesto, acciones de vialidad y acciones de servicio en toda nuestra frontera. La propiedad de las tierras baldías pasa a las regiones y los municipios y los inmuebles de la nación. Pero hay que hacer una transferencia de toda una serie de aspectos. Así como le damos recursos a las alcaldías y a las gobernaciones, pues toda una serie de actividades deben pasar directamente, pero sin tapujos y sin esquince. Deben pasar directamente a los municipios y a las gobernaciones. Yo pongo como un ejemplo siempre, que dice mucho de lo que está pasando, el único país del mundo que tiene escuelas primarias municipales, escuelas primarias estadales y escuelas primarias nacionales es Venezuela. Cuando en todas partes del mundo eso ya está establecido, que es el municipio, la interrelación familia, municipio, por supuesto, y escuela se da integralmente en el municipio. Acá no, acá todavía tenemos escuelas nacionales y no hemos hecho un cambio en esos aspectos y hay que establecerlo en ese gran debate nacional y ponerlo en la Constitución. Entonces planteamos cómo la educación, la cultura y el deporte tienen que pasar todos a nivel regional y a nivel municipal. No es posible, aquí está Pedro Cobón, qué sufrimiento en esa lucha que podía estar a nivel regional y a nivel nacional. La salud y la seguridad social tienen que pasar a niveles regionales. Por supuesto, aguas blancas y aguas servidas. Me correspondió a mí, en mi época como ministro del Ambiente, esa gran discusión. No, el único país del mundo que tiene el agua como programa nacional es Venezuela. Todavía se sigue manejando el agua a nivel nacional, cuando en todas partes del mundo eso es una actividad netamente municipal, y cuando uno ve los desarrollos en el mundo de grandes actividades municipales del agua, se queda uno sorprendido de lo que se puede hacer desde los municipios. Bueno, y así, por supuesto, toda una serie de aspectos del urbanismo, ordenación del territorio y una serie de aspectos que son fundamentales. Pero hay un aspecto también básico, que es el cambio, por supuesto, de nuestras acciones institucionales regionales, el territorio como base fundamental del desarrollo del país. No es posible que en Venezuela empezamos hace 40 años a establecer unas regiones que eran unir varios estados para crear una región. No, aquí establecemos claramente la única región que va a existir y que va a existir en Venezuela es el Estado. Que haya en el interior de algunos estados subregiones, ese es el análisis que vamos a hacer, como en Lara, como en Falcón. El Táchira, que es bien compacto, bien organizado por San Cristóbal como ciudad metropolitana, pues tiene esa oportunidad de ser un estado-región. Pero en el Zulia y en Lara y en Falcón y en otros estados sí hay, por supuesto, subregiones, y ese gran debate tenemos que darlo, porque entonces habrá que establecerle a algunas áreas de esos estados actividades como unas nuevas provincias con instituciones planteadas para ello. Vengo de Valle de la Pascua, entonces tenía todavía estaba yo el miércoles en Valle de la Pascua dando esta explicación, y yo le decía al Guárico, mire lo que es el Guárico, y ellos realmente se sorprendían con eso. Un Guárico que es el corazón de Venezuela, que tiene 4 áreas fundamentales: Valle de la Pascua, Calabozo, San Juan y Altagracia de Ituco, y que tienen toda una serie de posibilidades que ellos mismos se sentían como sorprendidos de esto. Bueno, señores, ustedes tienen todas unas vinculaciones en el medio de Venezuela con el Atlántico, con el eje Apuro-Orinoco, por supuesto con el puerto de Carenero, con el puerto de Puerto Cabello, toda una serie de posibilidades, y ustedes no han estudiado, porque en Venezuela le cortamos la iniciativa a las regiones. Cuando la sumatoria de estos programas en Guárico, en Anzoátegui, en el Táchira, en el Zulia, en Guayana, se establezcan realmente con el poder regional, vamos a tener evidentemente una Venezuela distinta. Por supuesto que cuando vemos, esta sí es del Táchira, cuando tiene el Táchira esta importancia, este es el Táchira. Fíjate el vínculo de nuestro estado con el lago, por supuesto con el Caribe, con el Pacífico, con el Atlántico, con el Canal de Panamá. Esa es la importancia del Táchira, y creemos que los problemas del Táchira se van a resolver con la actividad policial, mandando
más resguardos y más cosas en la frontera. Ese cambio tenemos que darlo y ese debate tenemos que hacerlo. Ahora, el municipio. El municipio es una entidad universal, propia del orden natural de las cosas, anterior a las normas jurídicas. La ley no lo forma a priori, sino que lo reconoce a posteriori. El municipio surge donde un grupo de personas ocupa un territorio, conforma su gobierno, se da sus leyes y resuelve por sí mismo los problemas que les plantea el diario vivir. Esto es fundamental, el aspecto municipal. Acá en Venezuela durante muchos años consideramos que el aspecto municipal eso es algo como muy pequeño, muy baladí, no le vamos a dar importancia. No, la base fundamental de la política está en el municipio. Hasta la palabra política viene de las polis griegas, que era por supuesto el gobierno de las ciudades. Entonces, en Venezuela hemos venido, el modelo rentista venezolano ha venido dejando a un lado la fuerza municipal. Y vemos cómo en Francia, por ejemplo, hay 36.000 municipios, por supuesto en Alemania, en España, en Italia 8.000, en Bélgica 589, que Bélgica es como Táchira, Mérida y Trujillo, y en Venezuela 335 municipios. Porque nunca entendimos la posibilidad del municipio. Y así vemos cómo no hay política en Venezuela para ello. El Táchira con 29 municipios, Lara con 9, pero más habitantes que el Táchira, y así sucesivamente no tenemos idea. Cuando Antioquia, en Colombia, tiene 125 municipios y Santander tiene 87, y son todos municipios que tienen, por supuesto, su alparcía, tienen sus impuestos que cobran, todos le quedan allá, e ir a las pequeñas poblaciones en Colombia es totalmente distinto a lo que está pasando en Venezuela. El orden institucional colombiano realmente que nos sirva de ejemplo, porque han dado un elemento importante. Entonces, fíjense ustedes los elementos como estamos manejando nosotros esos aspectos. Pero no solamente en todo el país, es que también en Caracas, por ejemplo, fíjate, nuestro centro fundamental económico y político, que es nuestra capital, Caracas, Caracas y la Gran Caracas, 6 millones de habitantes y con una dispersión total de los aspectos institucionales. Un solo municipio que es el Libertador, 2 millones de habitantes, y aquí Chacao 78.000 habitantes. Y así otro municipio del Sucre, 1.600.000 habitantes, y por supuesto aquí Latillo con 62.000 habitantes. Entonces no tenemos ningún concepto de eso, y eso tenemos que, por supuesto, la constituyente colombiana estudió la problemática de Bogotá. Teníamos un problema similar al nuestro, crearon los nuevos municipios en la Bogotá moderna, cambió radicalmente Bogotá, hoy es una de las ciudades más bellas de América Latina, y por supuesto París tenía el mismo problema, crearon sus nuevas y aquí nosotros hicimos una propuesta, que no voy a detener en ella por supuesto, de cómo hacer un cambio radical sobre Caracas y que evitemos también esa torpeza, la mitad de Caracas, Miranda, la mitad de Filo Capital, y todos son una sola ciudad que no tiene ninguna conexión una con otra. Entonces, esto lo saco porque yo estuve en Catia hace 15 días haciendo esta misma charla, y ellos me decían, nosotros solamente por el hecho de que vamos a tener un nuevo municipio en Catia, estamos dispuestos a luchar por lo que ustedes están planteando. No es posible que Catia, que tiene casi 400.000 habitantes, y que tiene un IVA de 420.000 millones, ellos ni siquiera sabían que tenían ese IVA de 420.000 millones y estaban totalmente ausentes de saber cómo se maneja ese aspecto. Pero también tenemos Paraíso La Vega, 200.000 habitantes y un IVA de 321 millones. Entonces vean cómo ustedes, hay que hacer unos cambios profundos en todos los aspectos del país. Bueno, aquí planteamos reivindicar el municipio como la estructura básica del país. Y vamos entonces ahora a la democracia y la libertad. No me voy a referir de ahora en adelante sino a algunos puntos, pero para que sí interpretemos lo necesario que es hacer cambios radicales en el país. Veamos aquí democracia y libertad. Por supuesto, al presidencialismo, que ya lo mencionamos, pero la alternabilidad y no reelección en los cargos de presidente y gobernadores. Vamos a retomar
el elemento de la no reelección, que por cierto, que antes no nos apoyaban de la gente del estatus gubernamental, ahora es posible que muchos de ellos estén dispuestos a apoyar esta resolución ahora. ¿Qué es lo que no ha entendido? Lo tengo que decir con respeto a algunos de la oposición venezolana. Si esto puede ser un elemento también de mucha fuerza política, evitar la reelección presidencial. Y así planteaban una serie de aspectos anteriores, justicia y seguridad jurídica. Por supuesto, ahí planteamos también la creación de las Cortes Supremas de Justicia Regionales, el Parlamento Regional, la creación del Consejo de la Magistratura, la creación de la Corte Constitucional. Todos aspectos básicos para un cambio en Venezuela en la justicia. Por supuesto, algo muy importante que son las Fuerzas Armadas, la institucionalización de la Fuerza Armada, de establecer, por supuesto, acordar una política meritocrática en los ascensos, la aprobación del Senado. Esto que parece una tontería, la aprobación del Senado, fíjense ustedes la importancia que tiene. Antes se aprobaban los ascensos militares por el Senado, ahora lo pusimos a depender del presidente de la República. Entonces, cuando transformamos de que el presidente es el que me asciende, yo rindo eso, por supuesto, subalternización es a quien me va a ascender. Eso es normal, eso es humano, que así se plantee. Para eso están las constituciones, para establecer otros marcos jurídicos, que no sea el presidente el que me ascienda, sino sea un Senado que tenemos que volver a la Cámara Alta, por supuesto, para esto. Y también hacer un análisis de nuestras políticas armamentistas. No es posible que siga esta vieja actividad de ir a comprar 30.000 millones de dólares en armas compradas por el presidente Chávez en Rusia, sin que esto haya sido parte de un debate nacional o un debate, por supuesto, importante en Venezuela sobre estos aspectos. Ética y confianza, valores ciudadanos. ¿Cómo hemos perdido? La Constitución es lo más difusa en esos aspectos. Ese debate hay que tenerlo en Venezuela. El ejercicio del valor verdad como principio y condicionante en la política venezolana. Se plantea otra serie de puntos, pero cómo la verdad se ha olvidado en Venezuela. La verdad da dividendos en política en Venezuela, y mientras yo más mienta, parece que eso me genera más. Aquí venía yo una cosa porque tiene que ver mucho con mi actividad ambiental. Se tira un gasoducto del sur, se mete mentira sobre eso. Gasoducto del sur generará más de 1 millón de empleos, y venga que eso se establecen este tipo de locuras, digamos. Se plantea nada menos por el reservorio ambiental más grande del planeta Tierra, y hasta ahora no tenemos otro planeta conocido con vida. Entonces el planeta, le pasamos un gasoducto por la mitad y no decimos nada a los venezolanos porque el debate no lo permite. Bueno, propiedad privada y derecho al trabajo. Voy a ir muy rápido, digamos. Todos los aspectos de enaltecer la virtud del trabajo, regionalizar y simplificar los trámites para las empresas. Qué martirio en Venezuela lograr un permiso para algo en este momento. Ese es fruto de la centralización de los aspectos fundamentales en Venezuela. Toda la permisología en vivienda, en empresa, en la parte crediticia, es realmente hoy en día un elemento inagotable en la pedidera de permiso. La educación para el desarrollo, bueno, con estos estudiantes que nos dijeron estas cosas hoy, nos llenan realmente de satisfacción muy grande de cómo crear, por supuesto, un sistema regional de universidades y del Consejo Regional de Universidades y una OPSU regional. Pero lo anterior, por favor, la autonomía y autarcía para todas las universidades e institutos universitarios del Estado. Planteamos que a nivel constitucional se establezca un porcentaje del situado constitucional nacional que vaya directamente a las universidades, para que no tengan las universidades que estar pasando por estos problemas graves. Y sí tiene que quedar en la Constitución, porque no es posible esto que le está pasando a los profesores universitarios y a las universidades hoy en día. Y planteamos entonces también la universidad bien remunerada,
bien estimulada, puede vincularse perfectamente a los grandes proyectos de desarrollo de cada región del país, que es lo que estamos planteando. ¿Sí? Bueno, salud y bienestar social, es evidente la importancia. Aquí planteamos algo básico, que es transformar a PDVSA en una empresa que sea de los venezolanos, no del Estado venezolano, de los venezolanos, para que cada venezolano tenga una acción intransferible cuyos dividendos le garanticen un seguro de salud y asistencia social de por vida. Esto se hace así en Noruega, se hace así en Dubái y se puede hacer perfectamente. Ciudad, vivienda y calidad de vida. Es evidente, por supuesto, como dije antes, hay que hacer un relanzamiento del desarrollo de las ciudades en Venezuela. Mientras se centralicen las cosas en Venezuela, no puede haber todo ese entramado institucional tan importante que tiene que regionalizarse para tener ciudades distintas. Y aquí vemos, esto lo pongo como un detalle totalmente al margen, pero que planteamos pues cómo la Misión Vivienda en Venezuela inscribió 3.600.000 personas. Sí, y se aprecia que pueden existir 4.500.000 personas que no tienen vivienda. Se inscribieron 3.800.000, pero se calcula 4.800.000 personas que no están dotadas de vivienda. Si multiplicamos eso por 4.3 habitantes por vivienda, que es el promedio que se establece, estamos hablando de 20 millones de venezolanos sin vivienda. Un país de 29 millones de venezolanos. ¿Dónde está la acción del Estado y la acción de los venezolanos para resolver ese gravísimo problema? Pues totalmente ausente. Ese problema no solamente es del gobierno pasado, el gobierno pasado fracasó, el gobierno pasado no el actual, no, sino que también tenemos culpa, gobiernos anteriores, porque una cifra de un país que tenga el 60% de sus habitantes sin vivienda es un elemento gravísimo para un país. Ese gran debate de los cambios profundos que necesita el país sobre vivienda tenemos que hacerlo. ¿Sigamos? Bueno, aquí planteamos como toda una serie de aspectos, pero no voy a detenerme a ellos, sobre la vivienda, regionalizar la construcción de vivienda, simplificar la permisología, por supuesto, toda una serie de elementos de financiamiento, de los estímulos para emitir en vivienda que están planteados ahí. Devolver al sector privado las fábricas de cemento, cabillas. No es posible que ahora entonces no hay cemento, ahora no hay cabilla, todos los problemas que Venezuela está pasando. Vamos a Guayana, vamos al resto del país. Venezuela en el contexto del mundo globalizado. Las relaciones internacionales fundamentadas en el respeto mutuo, reciprocidad, cooperación, integración e interdependencia. Aquí planteamos un cambio. Yo no he visto, ustedes lo han visto, tantas cosas hechas sin criterio sobre las relaciones internacionales de Venezuela hoy en día. Hemos hecho un elemento, vamos a ver más adelante, no voy a detenerme tanto en ello, pero como nosotros, acá en Venezuela, en el Táchira, venimos luchando durante muchos años para que se hiciera la Comunidad Andina de Naciones. Ya nos estaba favoreciendo. Estos pactos que son muy difíciles de desarrollar, porque tú sabes las complejidades de varios países unidos en un comercio multinacional. Entonces, nosotros, después de años de haber estimulado la creación de la Comunidad Andina de Naciones, de golpe un presidente, por un detalle tonto, X, se acaba la Comunidad Andina de Naciones. Y en el Táchira no dijimos nada. Pero yo decía esto en Carabobo, en una reunión en Carabobo, donde cuando se hizo el cierre de la Comunidad Andina de Naciones, 1.100 empresas de Carabobo cerraron. Y la Cámara de Comercio de Carabobo no se dio cuenta, Bueno, ¿por qué? Porque la gente a veces no sabía que todo su comercio estaba siendo desarrollado para Colombia, que habíamos llevado a 8.000 millones de dólares el intercambio fronterizo. Hoy en día lo bajamos a 1.200, por supuesto, el intercambio con Colombia. Y hicimos entonces, en vez de concebir este gran espacio, que es la Venezuela al norte del Amazonas, la que concibió el Libertador, con todo este esquema, por supuesto, de la Gran Colombia, nosotros nos fuimos al sur. Nos olvidamos de estas interrelaciones de 100 millones de habitantes del Canal de Panamá y nos fuimos aquí a 7.000 kilómetros, por supuesto, en vía marítima. Esos exabruptos de Venezuela
los pasó en forma realmente casi, yo diría, inocente. Nos dejamos pasar estos aspectos fundamentales. Bueno, acá tenía lo que consiguió el Libertador, este país, que cuando él subió al Chimborazo decía, oye, este es el país más extraordinario de la tierra. Sí lo es. Nosotros en 200 años nunca hemos sabido comprender este espacio geopolítico tan importante. ¿Lo vamos a ver? Bueno, el desarrollo social sostenible, evidentemente, algo muy importante. Todos los aspectos que están aquí planteados, ¿no? Y los 12 ejes constituyentes hacen el cambio fundamental para estos aspectos. Ahora, un proyecto de país, reconciliación y reconstrucción nacional, ¿cómo lograrlo en paz? ¿Cómo logramos en paz este proyecto de país? Hay muchas vías. Hay un plan A que nosotros no estamos ahí descartando, sino que el plan A que siga, por supuesto, que se siga desarrollando y tenemos que estar al lado de él, pero escrutemos acciones en el plan B, que es el que nosotros llamamos ir a un proceso constituyente. ¿Qué se hizo en el 99? En el 99 el sector oficialista, porque permitimos y le dijimos de manera inocente, le dijimos al presidente Chávez que hiciera el estatuto electoral, las bases comiciales. Entonces él hizo unas bases comiciales que las hacen 4 españoles, Monedero, Martínez de Alamao y Luciano Pastor. Esos españoles vinieron y hicieron el estatuto electoral venezolano. Por cierto, son los españoles que después mandaron para Ecuador, para Bolivia y que los mandaron